Yo soy Alejandro Ursúa, soy investigador en el Instituto de Ciencias Físicas, hago óptica cuántica y yo estudié la licenciatura en Ciencias en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, la maestría en Física en la Universidad Nacional Autónoma de México y el doctorado en Física en el Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica en Puebla. Pues la licenciatura fue algo fortuito porque en ese momento cuando yo estaba pensando ingresar a la carrera, pues estaba en un momento que nos estábamos cambiando de ciudad, ¿no? Estábamos aquí en Puebla y nos íbamos a mover a Morelos. Entonces, no tenía idea de qué estudiar. Según lo que nos habían hecho en la prepa, que era lo de como de esos test raros que te dicen más o menos qué podría ser o qué debería ser, pues me había salido que podría hacer algo en ciencia porque era bueno en física y matemática, algo que yo siempre, nunca lo sentí, ¿no? Pero dije, bueno, pues tal vez sea cierto, tal vez no sea cierto. Y el hecho es que cuando yo iba a elegir carrera, pues ya eran como que los últimos días, ¿no? De buscar fichas. Entonces, pues todo lo demás que había visto, pues ya no había fichas. Ingeniería ya no había fichas, computaciones ya no había fichas. Entonces solo quedaban las de ciencias, que por alguna razón debí tomar una alerta de que, ¿por qué había fichas faltando 2, 3 días en ciencias, ¿no? Nadie quería irse a ciencias. Pero, pues dije, bueno, pues voy a ver qué pasa, ¿no? Afortunadamente en la UEM no es como, no era, actualmente creo que ya los dividieron, pero antes era una carrera, ciencias pareja, y al final te especializabas. Dije, bueno, pues me meto, ¿no? Y ya luego veo qué hago, ¿no? Pero pues ya estando dentro de la carrera, pues me empezó a gustar y pues me clavé en eso, ¿no? Hasta ahí pues es puro estudiar, no tenía idea de lo que iba a hacer después con eso. Claro, pues yo en la prepa veía a la gente que estudiaba física y matemáticas y decía, no, ñoños, ¿no? O sea, pues, no quiero estar ahí, porque yo en la prepa pues era bastante rebelde, andaba en patineta, tocaba en una banda y no tenía mucho que ver con eso, ¿no? Pero hasta eso, en retrospectiva, pues siempre me fue bien en física y matemáticas, que era como que lo que se reflejó en estos test de vocación. Dije, pues sí, sí. Pero ya estando dentro, como que ese estigma de que no, pues los que estudian física y matemáticas, pues no son los típicos que andan vestidos así, todos raros, con lentes, bueno, ahorita sí, pero antes no, y que son bien extraños, ¿no? O sea, me encontré personas bastante cool, bastante de diversos fondos culturales, diversos fondos de personalidades y que todos convergíamos en querer estudiar ciencias, ¿no? En especial física y matemáticas. Entonces, pues sí fue bastante revelador después de haber pensado que no, nada que ver estudiar ese tipo de cosas. Antes, cuando yo estaba en la licenciatura y iba a empezar la tesis de licenciatura, pues yo conocí a un investigador en el Instituto de Ciencias Físicas que yo andaba buscando servicio social porque no tenía idea de qué iba a hacer, ¿no? Entonces, pues yo encontré un programa como de servicio social así muy genérico, ¿cómo decía? Servicio social en distintas áreas en ese instituto. Y pues cuando llegué me dijeron, tú elige al que quieras, ¿no? Y ve si te acepta para el servicio. Entonces yo llegué con este investigador, Bernardo Wolf, que murió hace el año pasado, y él fue como que el primero que me impulsó a querer estudiar lo que estoy estudiando actualmente, básicamente, que es óptica, ¿no? Entonces, en la licenciatura, él me dijo, ¿sabes qué? Pues haz tu tesis conmigo, bueno, haz tu servicio, después tu tesis, y ya vemos después qué pasa, ¿no? La tesis de licenciatura fue básicamente análisis de señales, ¿no? Fue muy básico. Tomar señales, sacarles lo más que puedas de información y ver de dónde vienen, si funcionan correctamente, y eso fue. Fue básicamente un entrenamiento para lo que vendría después, porque con él hice la tesis de licenciatura, y después que la presenté, me dice, ¿sabes qué? Pues quédate en la maestría, ¿no? Y ya abordamos temas propios de mi investigación, porque lo que hiciste pues fue bastante general, solo para que tuvieras una idea de lo que se puede desarrollar con el tema de investigación que él hace, que era, o que hacía, que era óptica matemática, teoría de grupos y bichos raros, ¿no? Es matemáticas abstractas, básicamente. Yo creo que él, porque era la primera persona, el primer investigador con el que tenía contacto directamente, y en ese momento no sabía con quién me estaba relacionando porque yo lo vi, pues un investigador, ¿no?
Pero después de empezar a trabajar con él, a escuchar cosas de su investigación y de con quién trabajaba, pues me di cuenta que era alguien muy reconocido dentro de esa área. Entonces yo dije, bueno, creo que vive una vida bastante plena, llega tarde, se va temprano, tiene su oficina y dije, wow, yo quiero esto, ¿no? O sea, yo quiero estar haciendo estas cosas que me estén pagando por resolver problemas como si estuviera haciendo tarea y más que nada por el tipo de investigación y el tema que me interesaba bastante en ese momento. Según lo que me cuentan mis papás o mi mamá, es como que los que tienen la memoria fresca de eso, porque pues yo creo que ya lo estoy olvidando, era que me gustaba jugar con cosas mecánicas, ¿no? O sea, y más que nada desarmar las cosas para ver qué tenían adentro. O sea, tengo recuerdos de que los juguetes electrónicos lo primero que hacía era desarmar, ¿no? O sea, no me importaba jugarlo. Lo que quería era ver qué tenían adentro, por qué se movían, cómo se movían y qué hacía que esa como magia funcionara. Me acuerdo que la televisión también llegué a desarmarla, pero sí fue algo bastante feo porque, pues bueno, en ese entonces eran de estas cajotas y pues daban toques porque pues adentro traen un aparato que dispara electrones. Entonces tú la tocas con algo, algo metálico, pues te da una descarga. Y ese creo que es de los recuerdos más intensos que tengo de abrir la tele y que me dé una descarga y yo salir volando. Pero básicamente era eso, jugar con juguetes pues se me hace un poco difícil recordar porque la verdad no los jugaba, ¿no? Creo que hasta estos momentos es como que empiezo a disfrutar juguetes, pero ya me los compro yo, ¿no? Pero ya son juguetes de grande. Pero cuando era chico, pues era básicamente todo lo que venía a mis manos que era electrónico o que se movía por sí solo, pues desarmarlo, ¿no? No me interesaban, creo, los juguetes, yo les decía sin alma, ¿no? Porque pues estaban ahí parados y ya, ¿no? Los juguetes de plástico sólido no me llamaban la atención. Poniéndolo en esa retrospectiva y en pues en ese sentido creo que haber hecho ese tipo de cosas ahora me permite no tener miedo a desarmar las cosas y equivocarme, ¿no? Porque me he encontrado personas que tienen mucho miedo a equivocarse, a cometer errores y que no salgan las cosas a la primera. Yo me acuerdo que de chiquito, pues, jugar con las cosas era desarmarlas, tratarlas de armar y pues, ya no queda. Y no, creo que no tengo ningún recuerdo de un juguete que haya vuelto a armar, que haya funcionado otra vez, ¿no? Todos quedaban inservibles. Pero pues era, en ese momento no te daba miedo desarmar las cosas y que volvieran, que no volvieran a funcionar. Creo que el miedo más era por los papás, ¿no? Que te iban a regañarte, iban a decirte cosas. Pero en sí por haberlo desarmado y haber experimentado todo lo que estaba ahí, pues no. Y en ese punto, creo que eso se refleja actualmente en que no me da miedo meterme a las cosas, a hacer cálculos, a que me equivoque, porque me equivoco mucho, ¿no? O sea, creo que lo que hago actualmente requiere 99% de errores y 1% de acertar las cosas. Pero ese 1% pues es muy bueno porque pues a través de ese camino de errores te das cuenta de que las cosas funcionan o no funcionan, justo como cuando niño. De niño a niño, así como de menor de 10 años, creo que no. Siempre tenía las cosas desarmadas y ya no las volví a armar. Pero creo que el primer éxito que tuve armando y desarmando un aparato fue como a los 12 13 años, cuando empezaron a salir los celulares estos gigantes. Y mi papá, ese era su primer celular de mi papá, ¿no? Se lo desarmé. No me cabía en la cabeza que un ladrillo así pudiera emitir sonido, ¿no? Y quería ver qué. Y más que nada me acuerdo que era una cosa monstruosa y la batería le duraba 20 minutos. Decía, ¿cómo no? O sea, ¿cómo puede durar 20 minutos esta cosa funcionando? Entonces, afortunadamente, ese celular pues tenía piezas muy grandes, tenía como que todo en su lugar para volverlo a armar. Y creo que más que nada fue un acierto por el hecho de que estaba bien construido, no por tanto mi habilidad en ese momento, sino porque estaba bien construido y dije, bueno, creo que si se construyen las cosas bien, cualquier persona puede armarlo y desarmarlo y va a funcionar, ¿no? Entonces creo que se fue y de ahí adelante pues todo lo que cambió en mis manos, que bueno, ya agarré un poco de conciencia y cosas que funcionaban, pues no las desarmaba tan fácil. Pues, por ejemplo, las computadoras, pues sí las llegaba a desarmar, pero cuando ya no funcionaban. Pero mientras estaban funcionando, pues ya tenía la idea en mi cabeza de que no las puedo desarmar, pues ya no las puedo, puede que no vuelva a funcionar. Y entonces sí que hago, ¿no? Si hablamos de la profesión como físico, así global, y específicamente la física teórica, que es en la que yo me especializo, pues creo que la contribución no se ve directamente, porque
pues creo que la mayoría sabe o nos ve que la física teórica o en realidad la investigación básica no está en contacto directo con la sociedad, porque entre descubrir cosas, entender los fenómenos, describir los fenómenos, a llevarlo a un producto tecnológico, a un conocimiento aplicable, pues hay mucho camino, ¿no? Pero creo que sin esta base, pues no es posible lo demás. Aunque él se pierda en el camino, porque al final de cuentas creo que la mayoría de las personas lo que ve, pues ya es el producto finalizado. Entonces, creo que hay mucho campo para que en México se pueda hacer visible ese tipo de cosas, ¿no? De que la investigación básica sea más reconocida y que vean que se contribuye grandemente, en particular la física teórica y muy específicamente las tecnologías cuánticas, de lo que actualmente trabajo, a México, ¿no? Porque si en algún momento logramos contribuir de manera significativa en esa área como país, pues vamos a poner al nivel de potencias como Estados Unidos, Alemania, Japón, que ya están contribuyendo desde hace mucho tiempo. Una tecnología cuántica, pues es lo que estamos utilizando en este momento, ¿no? Cualquier cosa que utilice un transistor, creo que la mayoría de gente actualmente ya tiene una idea de lo que es un transistor. Y eso es algo muy bueno, porque hace 10 años, 20 años, la gente oía transistor y no tenía idea de qué era eso, ¿no? Ahora al menos saben que los transistores están dentro de los aparatos, de las computadoras, de los celulares, de cualquier chip, hay transistores, ¿no? Un transistor es básicamente un dispositivo cuántico. ¿Y qué significa eso? Que juega con fenómenos muy pequeños, ¿no? Del orden de nanómetros. O sea, de un cabello es gordo comparado con el tamaño que se está manejando en los transistores. ¿Y qué hace un transistor? Lo que hace es básicamente una puerta, abrir y cerrar a la corriente eléctrica. Sin embargo, en esa escala ya están jugando fenómenos cuánticos. Los fenómenos cuánticos son fenómenos muy raros a los que no accedemos en nuestra vida diaria, pero que están ahí. Fenómenos diarios como que pueden existir dos personas al mismo tiempo, o sea, yo y otra persona al mismo tiempo en el mismo lugar, no existen en el mundo macroscópico, digamos. Sin embargo, en el mundo nanométrico, cuántico, pueden existir dos átomos o dos fotones, o sea, al mismo tiempo y no está prohibido. Entonces, las tecnologías cuánticas tratan de aprovechar estos fenómenos para crear dispositivos como los transistores, eh, los sensores de las cámaras, son básicamente dispositivos cuánticos, ¿no? Porque llega un rayo de luz, me refleja y entra el sensor. Y lo que hace el sensor es decir, bueno, llega un fotón con ciertas propiedades y reconstruye toda mi cara a partir de los rebotes de los fotones que vienen y van al sensor, ¿no? Entonces, esas son las tecnologías cuánticas. Jugar con lo muy pequeño, ¿no? Bueno, esto ya lo he dicho algunas veces a niños, a mis sobrinos, ¿no? Que si quieren ganar mucho dinero, se vayan a lo cuántico, ¿no? Actualmente hay un boom en las tecnologías cuánticas. Tal vez algunos hayan escuchado hablar de computación cuántica, comunicación cuántica, criptografía cuántica, o sea, muchas cosas con cuántica están actualmente. Sanación cuántica eso no es cuántico, es nada más un eslogan, ¿no? Entonces, por ahí no se vayan, ni nada de eso, ¿no? Pero actualmente el mercado de tecnologías cuánticas es un mercado muy prometedor porque conlleva que se revolucione todo el aparato tecnológico pues, del mundo, ¿no? O sea, en vez de estar jugando con cosas que tienen limitaciones debido a sus propiedades actuales, las tecnologías cuánticas nos prometen revolucionar todo ese tipo de problemas, ¿no? O sea, entonces es un mercado que va a tener mucho auge y mucha demanda, y gente que sea muy especializada en tecnologías cuánticas, pues va a tener mucha demanda o bueno, mucha oferta de trabajo, y aparte son posiciones muy bien pagadas. Sin embargo, esa es una de las cuestiones que pueden abordar, y el otro es por el amor por la pasión a las matemáticas. Yo me he topado con estudiantes, he tenido estudiantes que trabajan o que quieren trabajar tecnologías cuánticas o cuánticas, básicamente, para irse a la industria. Pues digo, es válido, ¿no? O sea, no les apasiona en sí el hecho de estudiar el área.
sino que estudiarlo conlleva una gran remuneración. Pero también me he topado con personas que no les importa mucho la remuneración económica, sino la pasión por descubrir qué es lo que hay después de esto, ¿no? O qué más hay en el mundo cuántico, en las tecnologías cuánticas. Entonces creo que son dos cuestiones que los niños pueden abordar desde este momento, ¿no? ¿Quieres ganar mucho dinero o te va a apasionar este tipo de cosas? O sea, yo les digo, si quieres conocer cómo funciona la tablet que traes ahí donde estás mirando TikTok, estudia física. Es básicamente, te va a decir cómo funciona desde lo más básico. Pues creo que se deja mucho dinero en el momento, ¿no? O sea, es como que una llamarada así, como le decían los ancestros, una llamarada de petate, ¿no? O sea, es muy rápido el auge pero después viene la caída. Entonces, yo creo que esas profesiones, bueno, tal vez sean válidas mientras son adolescentes, pero pues no es para siempre, ¿no? Yo nunca he visto un influencer, pues de mi edad, ¿no? Que sea como que sea exitoso. Entonces, además de eso, yo no digo que no se hagan influencer o que no sean ese tipo de cosas, pues bueno, es una adolescencia, pues lo viven, lo pueden vivir así. Sin embargo, creo que la verdadera contribución a la sociedad viene de enfocarse en ofrecer soluciones más que problemas. Y normalmente los influencers crean más problemas de las soluciones que pueden dar. Entonces, alguien que estudie física, que estudie ciencias en general, está hecho para resolver o se entrena para resolver problemas a la sociedad. ¿Sí? Entonces, creo que difícilmente un científico se puede comparar con un influencer en ese sentido. A lo mejor el influencer, pues sí, gana mucho más que un científico, pero a través del tiempo el científico tiene más logros significativos que un influencer. Entonces, no lo hagan, no lo hagan. A ver, en mi propia experiencia, que lo dejaran ser lo que, o bueno, que lo dejaran como que libre en sus ideas, ¿no? Porque una cuestión muy fundamental en estudiar física es como que no llenarlos de conceptos, de ideas preconcebidas, ¿no? O sea, tú no puedes ser físico porque eso conlleva que estudies matemáticas y las matemáticas pues no sirven en el mundo diario, en la vida diaria, ¿no? Entonces creo que eso es uno de los primeros estigmas que nos meten en la cabeza, las matemáticas para. La otra es que normalmente la profesión o el entrenamiento para ser físico, yo le llamo vivir desde el privilegio, porque es una vida contemplativa. O sea, no es como que todos los días te levantes y ya sacas algo, ya se publica y ya se va a hacer una tecnología. No, es un trabajo muy, muy metódico que conlleva día con día trabajar un poco y estar contemplando las cosas, ¿no? O sea, estar pensando todos los días para ver cómo se resuelven esos problemas. Entonces, cuando uno estudia, a veces, por mi propia experiencia, mis papás pues no me veían haciendo tarea, porque con una tarea yo tenía para semanas, ¿no? O sea, me dejaba una tarea y ¿cómo la resuelvo? Pues me llevaba 1, 2, 3, 5, 10. Entonces, mis papás me querían ver todos los días así, haciendo tarea a lo loco. Digo, sí hay materias que pues sí están hechas para eso, ¿no? Para resolver problemas así a lo bestia, como les decía, mecánicamente, pero hay otras materias que son muy, muy contemplativas y te dejan un problema que tienes que resolverlo en un mes, por ejemplo. Y pues si tus papás te ven que en un mes no haces nada, van a decir, ¿qué onda, no? ¿Qué estás haciendo? Y además, creo que si sus hijos se van para física teórica, tienen que pensar que no solo es la licenciatura, también es la maestría, también es el doctorado. ¿Sí? Entonces es un camino como de 10 años entre que inician la licenciatura hasta que terminan el doctorado. Afortunadamente, maestría y doctorado tienen becas, pero la licenciatura difícilmente tiene becas. Entonces se apoyan un poco en los posgrados para aportar en la familia. Pero los papás tienen que hacerse la idea que al menos durante 10 años, 12 años, sus hijos que estudian física no van a ser empleados, ¿no? Van a seguir siendo estudiantes. Creo que ese sería un consejo muy bueno para que no piensen cosas que no van, ¿no? Porque me he tocado con muchos estudiantes, he tenido muchos estudiantes que sus papás ya quieren que, acabando la licenciatura, pues ya, a su primera chamba, ¿no? Y pues, ¿cómo? Si todavía les falta la maestría, el doctorado. Pero platicando con ellos, pues yo les digo, mira, espérese, ¿no? O sea, saliendo del doctorado, creo que
va a tener muchas mejores oportunidades laborales que solo quedándose con licenciatura. Entonces, pues es un buen consejo para ellos. Creo que me faltó hablar de mi doctorado, que fue como que una etapa muy, muy buena para mí porque yo estaba en Cuernavaca haciendo la maestría, terminé la maestría. En la maestría trabajé unas cosas que se llaman pantallas pixeladas, que es básicamente cualquier pantalla. Y en ese momento me entusiasmó mucho poder entender cómo funcionan las pantallas de los dispositivos. Y bueno, eso fue básicamente mi tesis, ¿no? Desde un punto de vista teórico, desde un punto de vista físico. O sea, no había como que nada tecnológico, sino físico y proponer nuevas soluciones a por qué las pantallas se distorsionan, por qué los píxeles se mueren. Eso fue lo que estudié en la maestría, ¿no? Y en el doctorado, mi propio asesor me dijo, ¿sabes qué? Sí estaría bien que siguieras en el doctorado conmigo, pero te recomiendo que abras tus horizontes. Y creo que ese ha sido como que el mejor consejo que me pudo dar en ese momento, porque sí, yo estaba encasillado en ese tema de investigación o en esa área, que era óptica matemática. Me dice, ¿sabes qué? También para que no te vayas muy lejos, pues cámbiate a óptica cuántica. O sea, no hay como que no es un camino muy largo, no es como que muy diferente, pero sí es abrir tus horizontes para que después no estés en desventaja con otras personas que sí estudiaran muchas más cosas. Y en ese momento, pues me presentó al que iba a ser mi asesor en el instituto en el INAOE, en Puebla. Y fue muy bueno porque pues fue cuando comencé a estudiar este tipo de cosas de cuántica. Y dije, wow, pues sí, creo que esto es lo que y en ese punto, en el doctorado, fue cuando yo decidí lo que iba a trabajar, ¿no? O sea, mis temas de investigación para el futuro, para cuando ya iba a ser investigador, pues los decidí en el doctorado, ¿no? O sea, en la licenciatura, en la maestría, en el doctorado, la maestría, perdón, pues no, ahí sí decía, lo que venga es bueno, ¿no? Pero en el doctorado fue cuando dije, ¿saben qué? Pues yo quiero hacer esto, yo quiero contribuir a esto, y esto es lo mío, ¿no? Y a partir de entonces a talachar todos los días, ¿no? Afortunadamente el doctorado son 4 años, porque pues saben que luego nos atrasamos con cosas o procrastinamos mucho, entonces pues nos dan 4 años. Y cuando terminé el doctorado fue como que una amalgama de muchos temas igual, ¿no? O sea, yo no elegí un tema, porque mi asesor en ese momento me dijo, ¿sabes qué? Tengo este tema y pues lo trabajas. O tú propon tus temas y los trabajamos. Dije, no, pues la segunda opción, ¿no? Quiero tener la libertad de elegir los temas o las cosas que yo quiero estudiar. Y me sentí como un niño porque me dijo, ¿sabes qué? Básicamente me dijo, ponte a jugar con lo que tú quieras y luego vemos cómo lo resolvemos, ¿no? Y ese es como que el espíritu que actualmente tengo ya siendo investigador. Vienen los estudiantes y creen que yo les voy a imponer el tema y a ver cómo lo haces, ¿no? Pues no, o sea, yo les digo, ¿sabes qué? Si tienes curiosidad, trae tu tema y lo resolvemos, jugamos. Les digo siempre, vamos a jugar con los cálculos, vamos a jugar con las simulaciones, ¿no? Aquí no es nada serio en este momento. Aquí lo que vamos a hacer es, pues, equivocarnos, desarrollar todo lo que podamos y van a salir las cosas. Y pues esa es mi metodología actualmente, ¿no? Meternos con todo, darles en su mouse a los cálculos y pues ya después vemos cómo lo explicamos a las personas. Muchas personas me preguntan por el lado religioso, ¿no? Creo, porque me dicen que estoy jugando con cosas que tienen que ver con la construcción del universo. Afortunadamente, pues yo nunca fui, o mi familia nunca fuimos de ese tipo, nunca tuvimos creencias muy fuertes. Y iniciando la licenciatura, pues básicamente pues me deshice de todo eso que eh, tenía influenciado. Y pues sí, viendo desde ese punto, cuando uno comienza a entender cómo funciona el universo desde el punto de vista más fundamental, te deshaces de la creencia de que pudo haber sido creado por alguien, ¿no? Digo, no me estoy metiendo con las creencias de los demás, pero al menos en mí, yo ya no soy de la idea de que lo que está sucediendo fue resultado de alguien más, sino fue resultado les llaman leyes ley de la casualidad del universo, ¿no? Entonces, esa fue una de las creencias. Y la otra fue que yo tendría que cuando entré a la licenciatura dije, ching, ¿por qué elegí esta carrera, no? No va a haber trabajo. Y muchas personas me decían, no hay trabajo, no hay trabajo. Y ciertamente no hay trabajo, pero, pero afortunadamente
en el área en el que estoy, sí hay un poco de chance para poder clavarse, ¿no? Y como decía anteriormente, los que quieran estudiar física y en especial tecnologías cuánticas, el mercado laboral se va a abrir enormemente y actualmente se está abriendo, ¿no? O sea, yo creo que si México tuviera un programa de cuántica o de investigación cuántica, pues seríamos muy relevantes porque hay muchas personas que hacen cosas muy increíbles en México, ah, contándome a mí. Pero si hubiera un programa nacional que fomentara ese tipo de cosas, yo creo que habría trabajo para todas las personas que salen o egresan de las carreras de física. Pero pues no lo hay, y yo solo soy investigador, no tengo nada que ver en hacer políticas, entonces no hay mucho. Las personas siempre piensan al final las ciencias básicas, pues no están en contacto directamente con ellas. Sí, pues se inicia desde abajo, ¿no? O sea, desde que están en la licenciatura. Si las universidades ofrecen más espacios para estudiar ciencias que las que ofrecen otros lados, otras carreras, pues la gente va a llegar, ¿no? O sea, si tú lo construyes, la gente viene.